Imagina esto. Te despiertas con el sonido de estática en la televisión. Discursos en alemán, con acento austro-bavario. Las películas y los personajes se ven diferentes. Algo anda mal. Hay un símbolo en cada uniforme, en cada producto. No necesito nombrarlo. Sabes cuál es. Botas pesadas resuenan en las calles. Órdenes son gritadas. Bastante distópico, ¿eh? Bueno, este mundo casi sucede de verdad. ¿Qué hubiera pasado si la Alemania Nacional Socialista ganaba la Segunda Guerra Mundial? Este video no se centrará en el cómo, muchos ya han contemplado los posibles escenarios. Quizá Gran Bretaña se rinde en 1941, o si no, Adolf no rompe su pacto de no agresión con la Unión Soviética, honrando su cooperación al inicio de la guerra, y se enfoca en derrotar a Churchill. Estados Unidos se retrae por estar ocupado en el frente japonés, o Alemania simplemente no gasta el 90% de su dinero en banderas. Madurar es darse cuenta de que Goebbels también estaba muy mal de la cabeza. Sea como sea, el resultado es que el Tercer Reich se extiende desde el Atlántico hasta los Urales. La Unión Soviética es derrotada eventualmente por el Reich y Japón. Estados Unidos hace una última resistencia, pero cae. Quizás por una bomba nuclear o por volverse un gobierno títere. Pero asumiendo el mejor escenario posible para Adolfito, ¿qué pasa después? Este imperio no solo gobierna las nuevas tierras, las transforma. Primero, la economía. En nuestra línea de tiempo, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial era un extraño híbrido. Según el propio Adolf, el nacionalsocialismo no era ni de izquierda ni de derecha, era algo diferente. La cosa es que su ideología se ha usado como arma tanto por socialistas como capitalistas para atacarse entre sí. Los primeros señalan que eran nacionalistas, con economía capitalista y apoyo de empresas americanas, cosas en las cuales la Unión Soviética y China también encajan. También dicen que no eran socialistas porque tenían retórica anticomunista y ejecutaban líderes marxistas, lo cual también hicieron Stalin, Mao, Castro y Ho Chi Minh. Todos los regímenes lo hacen. Pero socialismo no implica comunismo. Los partidos de ambas corrientes filosóficas del periodo de entreguerras eran rivales acérrimos. Este conflicto se agravó cuando los socialistas apoyaron la Primera Guerra Mundial, mientras que los comunistas se opusieron. Los segundos los llaman socialistas por su economía estatal y nacionalizada, movilización masiva, populismo con retórica tanto anticapitalista, antiliberal como anticomunista. Tenían programas de bienestar, obras financiadas con impuestos como la Autobahn, eliminación de la identidad de clase, visiones utópicas y de hecho, en la página 240 de la traducción inglesa del famoso libro prohibido, dice: He aprendido mucho del marxismo, como no dudo en admitir. Todo el nacionalsocialismo se basa en él. Miren los clubes deportivos obreros, las células industriales, las manifestaciones masivas, los folletos propagandísticos escritos especialmente para las masas. El nacionalsocialismo es lo que el marxismo podía haber sido si hubiera roto sus absurdos y artificiales lazos con el orden democrático. Así que Adolf, textualmente, declaró que su ideología era lo mismo que el marxismo en la práctica, sin la democracia falsa. Pero esto es solo la mitad de la pintura. Adolf tenía razón, no encajaba en ninguna de las dos alas. En fin, que si hubiera ganado, viviríamos todo eso a gran escala. Capitalismo militarizado, dirigido por el Estado, un brutal corporativismo y tremendo perrorracismo. Los negocios judíos y gitanos son abolidos. Incluso las empresas alemanas son expropiadas según lo considere conveniente el Estado, algo que Adolf ya había hecho ocasionalmente. Pero el corazón de esta transformación late en el este de Europa. Aquí, Hitler desata el Generalplan Ost, una política de colonización a una escala nunca vista en la historia. Los negocios locales son robados, los eslavos son desplazados, esclavizados o, por decirlo de alguna manera,
limpiados. Granjeros alemanes repueblan las tierras. La resistencia es aplastada antes de que pueda organizarse. Lo que alguna vez fue Polonia, Bielorrusia y Ucrania se convierte en el granero y la fábrica del Reich, alimentado por trabajo esclavo y mantenido con miedo. El holocausto continúa, no en secreto, sino como política institucional a una escala transnacional. Los activos industriales de Polonia, Ucrania y países bálticos son nacionalizados y dados a empresas alemanas bajo la guía del Estado, o conglomerados controlados por las SS. Países enteros se convierten en zonas de extracción controladas por Berlín. El trigo de Ucrania y el petróleo de Siberia fluyen hacia el oeste para alimentar el núcleo del Tercer Reich. Las ideas mueren en silencio también. Cualquiera que no esté del lado del Führer nunca se vuelve a escuchar de él. La ideología política se reduce a una frase: Reich o muerte. Clase perro de yabú me acaba de dar. Las universidades son purgadas. El arte y la filosofía solo existen para servir al régimen. Todo lo moderno o experimental es prohibido como degenerado. Y luego está Dios. El régimen de Adolf se sentía incómodo con la fe organizada. En público, decía respetar a las iglesias cristianas que lo apoyaban. En privado, planeaba destruirlas. En este futuro alterno, la fe se convierte en una herramienta estrangulada. La Iglesia Católica es fracturada. El Vaticano puede que sobreviva, pero los papas y arzobispos son alemanes y designados por el Estado. Los sermones son monitoreados. Las cruces son removidas de escuelas y edificios públicos. Las iglesias protestantes son unificadas en una iglesia del Reich, nacionalista, racial, vacía de sus enseñanzas originales. El nacionalsocialismo se convierte en la religión del Estado, vestida de banderas y sangre. Jesús se convierte en un ario y el Antiguo Testamento es completamente reescrito o eliminado. Pero la visión más profunda, algunos de las SS sueñan con eliminar el cristianismo por completo, reemplazarlo con un culto pagano y mítico de sangre y tierra, elevando a los arios como dioses. En esta línea de tiempo, ese proyecto continúa, lento, silencioso, metódico. Sacerdotes clandestinos se vuelven líderes de la resistencia. La adoración se convierte en la hermana de la rebelión. ¿Y a dónde va el dinero? En este mundo los impuestos no sirven al ciudadano, sirven al Estado. El Reich obtiene ingresos de territorios conquistados, impuestos brutales, préstamos forzados y propiedades confiscadas. Las economías locales son drenadas para alimentar a las ciudades alemanas. En la Alemania misma, los impuestos se destinan a el complejo militar industrial, el aparato estatal de las SS, ministerios de propaganda, vigilancia masiva, básicamente la Stasi de la Alemania del Este, pero con esvásticas, proyectos de arquitectura monumental, estadios gigantes, torres de mármol, otra autobahn, quizás. ¿A quién no le gusta ir a 130 kiloarios por hora? Y sí, una buena parte de los impuestos construyen escuelas, caminos y viviendas públicas para los alemanes, pagados con su propio dinero, dicho sea de paso. El bienestar social existe para los verdaderos arios. Todos los demás son un número, una herramienta o una amenaza. Ven, ponte en los pies de un alemán que vive en este mundo. Eres racialmente puro, agitas banderas, haces el saludo que hacen Pandro y Greenfitz, bajas la cabeza. Tus hijos van a escuelas controladas muy cercamente por el Estado. Aprenden biología con libros de texto sobre pureza racial. Las clases de historia terminan en 1933. Lo demás es una epopeya heroica. Pagas impuestos altos y el Estado los usa como le da la gana. ¿Quieres abrir un negocio? Necesitas un certificado de lealtad ideológica. ¿Quieres emigrar? No va a pasar. ¿Quieres opinar?
Dile adiós a tu familia de paso. Eres mujer, solo eres una herramienta al servicio de Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina e iglesia aria. Ahora ponte en los pies de un polaco, judío, gitano, negro, un exiliado político, tal vez incluso un latinoamericano como yo. No hay mucho que imaginar. Estás desvivido o en un campo de trabajo, sirviendo al Reich hasta que tu cuerpo se rompa. Pero ningún imperio es eterno. Adolf muere en el 1970, si no antes, siendo reemplazado por, no sé, Himmler, quien sea que sea algún actor alemán guapo. Después de apenas unos meses, el costo del imperio empieza a desangrar la máquina. Europa del Este se rebela, guerrillas operan en los bosques. En Francia e Italia las células clandestinas se despiertan. Norteamérica empieza a contraatacar, y fuertemente. La tecnología se filtra por las fronteras, también los libros y la música. El rock and roll está prohibido, pero el punk se esparce como fuego. En las propias ciudades alemanas, los jóvenes arios cuestionan los mitos que les inculcaron, observan el silencio de sus padres y solo sienten vergüenza. Comienzan a ver a otras etnias como exóticas o interesantes, en lugar de inferiores. El sistema se vuelve paranoico. La represión aumenta contra naciones, religiones, su propia gente, y con ella las grietas también aumentan. En los 80s, incluso los alemanes se rebelan contra un gobierno ineficiente y tiránico. Los judíos, eslavos, gitanos, cristianos y quizá musulmanes que hayan sobrevivido se organizan contra distintos sectores del dominio. Durante los 90s, el imperio pierde territorios importantes, y cuando la propia Alemania enfrenta rebeliones internas, arde como papel. Para el 2005, el Tercer Reich es disuelto oficialmente. El legado de Adolf se convierte en un fracaso vergonzoso. Para dar vida a esta idea, utilicé gameplays y cinemáticas de los reboots de Wolfenstein. Estos juegos no solo imaginan la victoria de Adolf, construyen todo un mundo en torno a ella, con detalles inquietantes. Ciudades estadounidenses cubiertas por banderas desmonetizables, propaganda retumbando por tierras que alguna vez fueron libres, los Beatles cantando en alemán, porque, ¿por qué no? Y cosas peores. Esta obra de arte no es una glorificación, sino una advertencia. Y aquí tienes más obras que representan esta línea de tiempo alternativa. Las películas Fatherland, It Happened Here y Resistance. Las series The Man in the High Castle, SS Great Britain y The Plot Against America. Y muchas más que pondré en pantalla. Este es el mundo que evitamos, pero por muy poco. La idea de esta victoria nos recuerda que la historia no es automática. La libertad no está garantizada. Debe ser defendida cada día. La guerra real terminó en 1945, pero la fría, por un mundo libre, continúa. En las aulas, en los libros, en cómo tratamos y educamos el uno al otro. La historia alternativa no es un juego, es terror cósmico. Así que cuando te preguntes, ¿y si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Imagínatelo, siéntelo, y luego recuerda por qué no ocurrió. Porque Gran Bretaña no se rindió, porque Estados Unidos luchó en dos frentes, porque los aliados tomaron las playas, hombres y mujeres resistieron en los bosques y bajo tierra, tanto en Bélgica, Francia y la misma Alemania. Porque millones de británicos, polacos, yugoslavos, estadounidenses, franceses, canadienses y muchos más hicieron el sacrificio supremo. Porque 10 millones de hombres de las tierras
tierras de la Unión Soviética dieron su vida en el frente oriental, también porque Adolf era tremendo retrasado mental, pero en mayor parte porque el silencio no ganó. La gente habló, la gente luchó y ahora tenemos la libertad de conocer nuestra propia historia. Dale a like al video, deja un comentario si crees que las cosas habrían ido diferente, suscríbete y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!